Hace unos meses, desde este mismo atril, hice una defensa de la cultura. Hablé de ella y expliqué. No expliqué, la cultura no se explica. Simplemente dije que era necesario tenerla en cuenta, hablar de ella, conocerla y entenderla. En aquel momento conté la anécdota de cuando García Lorca inauguraba una exposición, una biblioteca en su pueblo natal. Había dicho unas hermosas palabras defendiendo la cultura. Yo me hice eco de esas mismas palabras porque me parecieron que significaban mucho en aquel momento, en este momento, no solo en este país, sino en el mundo entero. Y además parecían unas palabras realmente escritas para este momento, en que uno habla de crisis económica, pero también hay que hablar de crisis espiritual, de los problemas del alma. Y García Lorca decía que a veces hablamos de pan, que queremos pan porque tenemos hambre, pero que también a veces un libro nos llena el alma. Contaba la historia de un escritor ruso en prisión en Siberia, que escribía a su familia y le decía: mandadme libros, porque no quiero morirme, tengo hambre. El hambre, ese hambre de cultura, es la que yo defendí entonces, ese día, y hoy vuelvo a defender aquí, porque sé que son ustedes personas dedicadas a la cultura, que la aman, y me gustaría hablar de amor, porque aquí se ha hablado de mecenas y se ha hablado de filantropía, pero no se ha dicho la palabra exacta, y la palabra exacta es amor. Hay que amar la cultura, y hay que amar la cultura desde dentro, hay que entenderla y conocerla. Aquí se han hablado de cifras, de IVAs, de dinero, de empresa, como si la cultura fuera solamente un movimiento de capitales. Y yo creo que hay que defenderla como algo mucho más profundo. Hay pueblos que no conocen el dinero y tienen cultura. Hay pueblos en África que hacen música, literatura oral, pintan, danzan, eso es cultura. Y no mueven dinero, mueven el alma, porque es necesario tenerla alimentada. Ustedes son responsables de ese alimento. Y a mí me gustaría que cuando pusieran en marcha sus proyectos, cuando intentaran hacer cambios sociales, invertir en la sociedad, se preocuparan de esa parte importante, de lo que significa la cultura. De eso, la cultura es una necesidad, es una forma de vida, una forma de cambiar el universo. Si el hombre se distingue por algo de los demás animales, es porque ha sido capaz de transformar la tierra y transformarla gracias a la cultura. Porque hablar y leer y pensar y hacer filosofía para poder comprender el mundo que nos rodea, para poder comprender la vida y la muerte, eso es cultura. Muchas veces nos ceñimos a la idea de que cultura, ¿quién hace cultura? ¿Los escritores? Sí, bueno. ¿Quién hace cultura? ¿Los que pintan? ¿Una exposición de cuadros? Sí. Esto es un teatro. Aquí se representa Otelo. Aquí hay muchas cosas en marcha. Hay tramoyistas, hay escenógrafos, hay actores. Eso es dinero también. Eso es empresa. Pero detrás de todo eso está Shakespeare. Y detrás de Shakespeare hay un pueblo que está pidiendo, que está necesitando oír las palabras de Shakespeare. Hay un pueblo que está necesitado de ver eso que uno en un momento dado, lleno de emoción y de sentimientos, escribe o pinta o hace que se represente. Esa es la cultura. Y como tal, yo creo que hay que poner en marcha una gran maquinaria. Y en este momento que necesitamos
que tenemos hambre, hambre de muchas cosas, hambre de un comportamiento ético determinado, hambre de una sociedad más justa, hambre, y yo creo que esa hambre, bueno, podemos también llamarlo necesidad de que las cosas sufran un cambio, de que miremos alrededor y entendamos el mundo de otra manera, que lo cambiemos para el bien de la sociedad. Esa filantropía, eso de la que también se les ha hablado a ustedes, es muy importante. Simplemente quería decirles estas palabras, porque sé que están oyendo hablar de movimientos económicos, de movimientos de cifras, pero es necesario también que en su interior piensen hasta qué punto los seres humanos necesitamos alimentarnos de la cultura. Para hablar ahora en la última mesa de esta mañana, tenemos una serie de instituciones y sus representantes. Don Faustino Díaz Fortuny, que acaba de hablar y que vuelve a estar en nuestra mesa. Subdirector General de Promoción, Industrias Culturales y Mecenazgo de la Secretaría de Estado. Doña María José Castañeda Cruz, concejal de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna, a la que quiero particularmente agradecerle que haya tenido la idea, las ideas son cultura, de poner en marcha este proyecto, si es que con el ánimo de ustedes y su trabajo llega a buen puerto, que espero que así sea. Don Serac Gutiérrez Ortega, director general de Cultura del Gobierno de Canarias. Doña Maya Conde Martínez, consejera del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife. Don Jorge Ojeda, de Urbán, francés, presidente de la Confederación Canaria de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, y don Jorge Violán Acevedo, presidente de Unión Profesional de Canarias. Todos ellos institucionalmente responden a distintas mesas, a distintos foros, a distintos lugares a los que los ciudadanos se dirigen y esperan una respuesta. Aunque yo creo que la respuesta también debe salir de ustedes fundamentalmente. Muchísimas gracias. Irán interviniendo por este orden. Don Faustino Díaz Fortuny tiene la palabra. Bueno, pues gracias. Yo sin ánimo de aburrir voy a utilizar 2 minutos para decirles una cosa. Yo estoy de acuerdo con todo lo que la excelsa escritora nos ha dicho, que la cultura pues, es sinónimo de vida humana y necesidad irrenunciable, ¿no? Pero ya les he dicho que mi aspecto es el industrial y es una industria compleja, porque según el libro verde de las ICC de la Comisión Europea, pues son 16 subsectores, donde está pues desde la moda a los videojuegos, a la arquitectura, el diseño, las artes escénicas, artes visuales. Claro, ¿y qué necesitamos ahí? Pues tienen una cantidad de técnicas de gestión que se comparten horizontalmente y eso es lo que tenemos que potenciar. Y hay unos instrumentos de financiación que también se comparten y esas técnicas son las que tenemos que dominar. Tenemos que saber que es un préstamo participativo o qué es el crowdfunding o qué es el fundraising, todo esto que se les está hablando aquí en estas jornadas, pero no vale con un barniz. Hay que dominar la herramienta y entonces, fruto de la actividad, nacerá la excelencia. Y eso sí que beneficiará a todos. Mientras tanto, generamos economía y empleo. Se pone el ejemplo de esta infraestructura soberbia. Claro, tiene tramoyistas, tiene escenógrafos, tendrá guionistas y hay obras de tal. Tendrá una cantidad de personas que están trabajando y pendientes de lo que se desarrolla aquí. Pero necesitamos también que haya públicos. Hay que generar públicos y eso también son técnicas que se aprenden y que hay que ejercitar. Y tendrán también mecenas que querrán mayor reconocimiento pues para su empresa o para su persona. Y no tenemos que olvidar una cosa,
que los emprendedores de la cultura son muy importantes. Yo no sé cuántas comedias escribió Lope de Vega, muchas, 80, 90, 120, no lo sé, muchísimas. Pero quien llevaba los corrales en Madrid del siglo XVI y XVII eran emprendedores, aficionados a la cultura, y muchos de ellos con publicaciones, pero eran emprendedores. Y que el Greco, que tenemos pronto un centenario, tenía un taller, y él era el Greco, pero había un equipo de gente que desarrollaba una industria, y reproducían las imágenes y trabajaban por encargo, y él era excelso, pero con los pies en el suelo, y no quiero seguir más. O sea, la industria es el soporte del arte, y sin él es muy raro, porque se puede producir, pero no lo puede disfrutar el común de los mortales, el común de la ciudadanía. Tenemos que apoyar el emprendimiento cultural. Gracias. Muy bien. Paso la palabra a doña María José Castañeda Crin. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes ya, porque las horas que empezó la jornada ya son buenas tardes. Yo quiero saludar y agradecer, sobre todo a doña Elsa López, porque ha sido un placer contar con su presencia y sus conocimientos para dar paso a esta mesa institucional. A don Faustino Díaz Fortuny, que ya lo hemos escuchado anteriormente, y además pues espero que recuerde que debutó como artista en Canarias y sobre todo en el Teatro Leal en La Laguna. A don José Serat Gutiérrez, director general de Cultura del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias. A doña Maya Conde Martínez, consejera insular de Cultura y Centros del Cabildo de Tenerife. A don Jorge Ujeda de Urbán Francés, presidente de la Confederación Canaria de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, y a don Jorge Violán Acevedo, presidente de la Unión Profesional de Canarias. A todas las autoridades presentes y a los asistentes a la jornada, muchísimas gracias. Nuevos retos para la financiación de la cultura. La cultura ha soportado en los últimos años unos drásticos recortes, y aunque el sector privado siempre ha colaborado de una manera u otra en el desarrollo y mantenimiento de la estructura cultural, lo cierto es que ha sido un sector sumamente dependiente de la financiación pública. Este es el principal motivo por el que se encuentra tan dañado. En un momento de nuestra historia entendimos todos que proporcionar cultura a la sociedad civil era una responsabilidad que debían asumir las administraciones públicas. En esos momentos en que los cimientos económicos de la cultura tambalean, la escasez de recursos y los sucesivos recortes presupuestarios han sugerido al Estado la necesidad de reformar los modelos de financiación. Aquí hablamos de un anteproyecto de ley que han prometido saldrá a la luz este año, de participación ciudadana y mecenazgo. La intención de esta concejalía, cuando organizamos estas jornadas, es que se hablara de este anteproyecto de ley, que se presentara a través de interlocutores expertos en las nuevas reglas que regirán el nuevo panorama cultural, porque cómo van a suceder las cosas. Esa era la intención que tenía esta concejalía. Siempre que hablamos de cambios, pues nos provoca un poco de recelo, nos da algo de miedo, todas aquellas cosas que desconocemos nos da cierta inseguridad, y hay que reconocer que en estos momentos esa ley pues tiene unos claros oscuros que nos hacen dudar de ella. Con este anteproyecto el Gobierno ha decidido sustituir la fórmula anterior por una financiación mixta. La cultura debe seguir siendo apoyada por las instituciones públicas, pero también es verdad que este nuevo modelo entraña la aparición de nuevos agentes. Y somos los políticos quienes debemos propiciar la participación de estos nuevos protagonistas a través de un marco jurídico que estimule su inversión en el sector cultural. La pretensión de dotar al tejido cultural de un traje diferente precisa de nuevos mecanismos legales y estructuras jurídicas, así como el establecimiento de medidas que faciliten la captación de esos recursos. Es muy importante que hagamos una reflexión sobre el futuro de la financiación de la cultura y realizar un ejercicio de análisis riguroso sobre las posibilidades del mecenazgo en la cultura si queremos luego dar unas respuestas efectivas a las expectativas respecto de esta nueva ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra don Serat Gutiérrez Ortega. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias por dejarme participar y por estar aquí. Yo traía una intervención de
más o menos una media hora, así que voy a ajustarme bastante a los tiempos porque además ya les pido disculpas porque tengo que salir corriendo a las 2 de la tarde. Yo creo que sobradamente hemos hablado ya de la necesidad del cambio cultural, así, del cambio del modelo de gestión cultural, así que yo no voy a seguir incidiendo en eso, sino voy a hablarles un poco de cuál es la situación en el Gobierno de Canarias y qué vamos a hacer en el camino a ese cambio de modelo. El Gobierno de Canarias parte este año con una reducción del presupuesto de un 40%, entonces cuando nos planteamos qué hacer la reducción del 40% es debido básicamente a que el Estado ha abandonado las políticas y los convenios que tenía con nosotros en cultura. Tras esta reducción hemos decidido priorizar en base a lo que muchos de ustedes ya conocen, que es el Plan Canario de Cultura. El Plan Canario de Cultura se conforma en cronograma y en Estrategia Canaria de Cultura a finales del año pasado y nos impone unos plazos y unos tiempos y además nos exige unas prioridades. La prioridad que nos pedían los gestores culturales, sobre todo gestores culturales e instituciones, era básicamente la movilidad, o sea, que los recursos en Canarias se destinaran a movilidad y que los recursos en Canarias se destinaran a industrias culturales, entendidas industrias culturales solo desde la vertiente empresarial, o sea, como profesionalización del sector. Así lo hicimos, o sea, tanto movilidad en Canarias, que la conforman los dos circuitos, que la conforman los dos programas, el Canarias Crea, que es la exportación de la cultura canaria fuera de Canarias, y por otro lado el programa Canarias Crea Canarias, que lo que hace es circuitar a las producciones hechas en Canarias por nuestras islas. Este año mantienen o se ha subido el presupuesto. En el caso del Canarias Crea mantenemos el presupuesto en 200.000 euros, 100.000 que aporta el Gobierno de Canarias y 100.000 que aporta la empresa Vinter. Y en el caso del Canarias Crea, que es la exportación, el Gobierno de Canarias aumenta un 10% su presupuesto, pero al final, en el sumatorio total, tenemos una reducción del 50% porque el Estado deja de poner la parte que venía poniendo históricamente. Aparte de lo que estamos haciendo, o sea, de cómo hemos priorizado nuestros presupuestos, el propio Plan Canario nos imponía algunos otros objetivos que nos pedían que desarrolláramos. Uno de ellos es la creación del Consejo Canario de la Cultura como órgano de asesoramiento y de participación más o menos democrática, o por lo menos mucho más democrática de la que tenemos en la actividad de la gestión cultural o de la gestión de los recursos en cultura en el Gobierno de Canarias. Hemos dado el primer y más importante paso reuniendo a los intervinientes en el Plan Canario de Cultura para la conformación del Consejo Canario, y se ha decidido una reglamentación específica. El Consejo Canario de la Cultura ya está en trámite administrativo dentro de la Secretaría General Técnica, las cosas de la Administración que van así, pero estamos pendientes de que se publique en el BOC este mes o el mes que viene la creación del Consejo Canario de Cultura para luego poder proceder a la reglamentación. Aparte del Consejo Canario de Cultura, estamos articulando medidas para atraer fondos del sector privado al sector público en la gestión cultural. Básicamente, como nosotros las competencias que tiene el Gobierno de Canarias no son tan amplias como las que tiene el Estado, sobre todo en el sistema impositivo, nos hemos limitado a dirigir todos nuestros esfuerzos a aquellas parcelas donde, aun no teniendo competencia exclusiva, sí tenemos algo que decir, como es la modificación del REF. Estamos intentando cambiar el artículo 26 del REF, o sea, impulsando desde Cultura del Gobierno de Canarias a que Hacienda del Gobierno de Canarias cambie o modifique, junto con la Hacienda del Estado, el artículo 26 del REF, que es el que define qué tipo de empresas pueden acogerse al REF, para que las empresas del sector cultural puedan acogerse, porque ahora mismo están excluidas. Aparte, desde
me parece que desde el año 2007, la verdad que la fecha no la tengo clara, se puede dotar la RIC a las inversiones en el audiovisual, ¿no? En el sector audiovisual. Estamos intentando que el dinero de la RIC pueda no solo destinarse al audiovisual, sino poder ampliar el concepto y que quepa cualquier producción o proyecto cultural. Aparte de eso, estamos trabajando en la elaboración de unas modificaciones fiscales en base al tramo del IRPF que pertenece al Gobierno de Canarias, que espero que en abril estén ya conformadas en un borrador, en un documento, acerca de la desgravación de las aportaciones que hagan las personas físicas como micromecenazgo, y también estamos trabajando en la creación de públicos a través del incentivo fiscal. El gasto que hagan las familias directamente en entradas, en acudir a espectáculos, ver de qué manera podemos fiscalmente articular una medida para que ellos se vean beneficiados, ¿no? Y que desgraven. No sabemos por qué Hacienda es la que al final nos cuadra, o sea que no sé exactamente los datos, pero tengan en cuenta que el gasto en Canarias por familia está en 900 euros al año. A mí me pareció, la verdad que me sorprendió el dato, pensé que era bastante menos. Si somos capaces de desgravar un poco de ese dinero, probablemente las familias inviertan más y acudan más a nuestros espectáculos. Aparte de estas, que son las cuestiones básicas que nos imponía o los objetivos que nos marcaba el Plan Canario de Cultura y la Estrategia Canaria de Cultura, Europa nos ha marcado algunas otras, como es la digitalización del sector y la creación de estadísticas específicas del sector. Creemos que es una herramienta básica la creación de estadísticas específicas del sector de la cultura en Canarias para poder ver hacia dónde se mueve el sector, hacia dónde se mueven las empresas y poder trabajar en paralelo con ellas. Ya por último, decirle que debido a la escasez de recursos y intentando maximizar nuestra eficiencia y nuestra eficacia como Gobierno de Canarias, estamos poniendo en marcha algunas iniciativas que sin aumentar el coste de nuestra administración, creo que puedan dar buenos resultados para el sector, como es el caso de la Agenda Cultural Única de Canarias, una agenda cultural en la que van a estar ayuntamientos, cabildos, programadores particulares con los eventos más importantes de toda Canarias, en una única agenda. Creemos que eso es fundamental. Hoy en día hay agenda municipal, agenda cabildicia, agenda insular, muchísimas agendas, y al final nos vuelven locos y no sabemos, y además no nos coordinamos. Al no haber una agenda única, no nos coordinamos y programamos el mismo día 3 cosas parecidas en varios... Bueno, pues estamos trabajando en eso también. Estamos trabajando también en la creación de un mapa de infraestructuras culturales, no sé dónde lo tenía, por aquí lo tengo, un mapa de infraestructuras culturales de Canarias, no un mapa de infraestructuras culturales que nos diga qué tenemos, que eso más o menos lo sabemos, o sea, dónde están los teatros, que eso más o menos lo sabemos, sino que técnicamente qué se puede desarrollar dentro. Muchos programadores que vienen, o sea, que no son programadores del centro, sino que quieren programar en otro centro, nos dicen, oiga, es que yo no sé a dónde puedo llevar mi obra, no sé las luces que tiene, no sé los requisitos técnicos que tiene, no sé lo que mide el espacio escénico. Eso es lo que nosotros queremos salvar. Queremos crear un mapa de infraestructuras, que por supuesto será en formato digital, un mapa de infraestructuras donde los programadores, los gestores culturales puedan decir, oiga, es que mi obra de teatro me cabe en estos 6 o en estos 7 teatros. Entonces ya dirijo mi esfuerzo hacia esos teatros, no me pierdo en intentar tocar todos los teatros y luego al final solo puedo desarrollarlo en 2 o 3. Y ya por último, y sin ser la más importante, ya corto ya, en los próximos días sacaremos a la luz, aunque bueno, ya la consejera lo ha presentado, la Oficina de Asesoramiento Integral para los Proyectos Culturales, que básicamente lo que va a hacer es una carta de servicios y un protocolo de actuación por el que nosotros, Gobierno de Canarias, vamos a colaborar con cualquier persona que tenga un proyecto cultural, pues en la viabilidad, en tratar con las cámaras de comercio el plan de negocio, si lo tienen o si no lo tienen, si va a ser viable, si va a ser sostenible en el tiempo, cómo desarrollar, asesorar en cómo desarrollar un plan de negocio. Entonces estamos trabajando también en esa línea, que además espero que no nos cueste nada.
Y sin más, termino aquí y agradecerle a todos que me hayan invitado. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra don Jorge Ojeda de Urbano Francés. Jorge buenas tardes a todos. Antes que nada, quería aplaudir la iniciativa que han tenido los promotores de esta jornada y también agradecer que, bueno, que me hayan hecho partícipe de ella y poder dar mi visión, mi punto de vista, evidentemente desde el punto más material, porque, bueno, por ello represento a la patronal de empresarios. No cabe duda que el modelo de financiación de la cultura debe cambiar. Es cierto que quien tiene que liderar esto tiene que ser las administraciones, pero teniendo en cuenta los presupuestos actuales, pues debemos de ir a un modelo mixto donde la iniciativa privada juega un papel fundamental. Lo único que, bueno, nosotros desde el punto de vista empresarial intentamos que haya una ley de mecenazgo donde las aportaciones desde las empresas privadas o incluso desde el punto de vista privado se regule de una manera que, bueno, que haya una serie de incentivos fiscales que hagan más atractivo el que empresarios puedan financiar en cierta manera proyectos culturales. Don Faustino ya hablaba que bueno, que se está planteando, que está en el Parlamento ya unas deducciones fiscales del impuesto de sociedades en torno al 60 o 70%, si no recuerdo mal, y un porcentaje entiendo que parecido debe ser pues, para las aportaciones que hagan personas de forma individual, personas físicas y no jurídicas. Poco más puedo aportar y reitero el agradecimiento de la invitación y cualquier duda que tengan, pues encantado. Bien, esto es como en los Goya, ha habido un error en la lectura porque primero tenía que haber hablado doña Maya Conde Martínez. Bueno, eso no es importante. Bueno, pues simplemente voy a hacer un poco breve, pero voy a explicar lo que es el Organismo Autónomo de Museos y Centros, porque realmente es una figura bastante desconocida. El Cabildo de Tenerife, en el año 89, decide, bueno, crear una serie de infraestructuras museísticas y precisamente para agilizar lo que estábamos hablando antes, para agilizar el tema de que están dentro de una estructura, hicieron un organismo autónomo que tiene personalidad jurídica propia, aunque evidentemente está total y absolutamente ligado al Cabildo. En este organismo autónomo actualmente hay el Museo de Historia y Antropología, que está en La Laguna, que el Museo de Historia es la Casa del Caro, que todo el mundo conoce. El Museo de Antropología es la Casa de Carta, que está en Valle de Guerra. Es un museo con dos sedes. El Museo de la Ciencia y el Cosmos, que también está en La Laguna. El Museo de la Naturaleza y el Hombre, que es un museo arqueológico, que suma el Museo Arqueológico y el Museo de Ciencias Naturales, que está en Santa Cruz. Y bueno, el Centro de Documentación España y América, que está aquí, y bueno, pues el Castillo de San Cristóbal, bueno, un par de centros más pequeñitos, pero claro que como museos importantes, pues bueno, pues tenemos estas tres estructuras. Son museos fundamentalmente científicos y bueno, se desarrollan por una historia del Cabildo. El primero fue Ciencias Naturales y después se fue ampliando, y por una vocación que tuvo el Cabildo desde el principio de generar unas estructuras científico-culturales lo más generales posibles. Bueno, esto ocurre en un contexto también histórico, porque la comunidad canaria pues, surge después. Primero surgen los museos. Tengo que decir, ya que aprovecho, que el Gobierno de Canarias no ha colaborado históricamente con los museos del Cabildo, precisamente porque, sí, ya veo que no se está enterando. Que el Gobierno de Canarias no ha colaborado con los museos del Cabildo. También es muy fácil porque también lo hacíamos nosotros, yo también lo entiendo, y digo, oye, si ya están otros que lo hacen, ¿para qué voy a...? Pero bueno, que son infraestructuras culturales que se soportan en una entidad local, no hay que olvidar que los cabildos son entidades locales, y que bueno, que también la financiación solo de una entidad pues a veces es un poco complicada. Ya sé que no está el Gobierno de Canarias para muchas alegrías, pero bueno, hay que decirlo siempre, ¿no? Dicho esto, estamos en un proceso donde hemos ido descendiendo paulatinamente el presupuesto, la financiación pública. El Cabildo ha ido todos los años en descenso. El presupuesto de 2013 es un 5,02% menor
que el de 2012, que ya era un 5% menor que el anterior, que ya era... Entonces nos hemos encontrado en una situación en la que, donde antes había una financiación pública que cubría todo, pues ahora mismo nos encontramos diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos abrir la puerta? Bueno, pues ya es un éxito, ¿no? No tenemos que cerrar. Y ante esto también surge cómo nos financiamos, porque los museos son entidades públicas, pero que tienen una función pública muy importante, pero que además tienen una función, podemos ser captadores, ¿no?, de patrocinios y de mecenazgos, pero también tenemos que creérnoslo y tenemos que empezar a cambiar un poco la idea. Cuando, por ejemplo, en el Museo de la Naturaleza del Hombre se han terminado unas obras y hemos vuelto a tener una serie de patios y infraestructuras, bueno, pues ahora estamos alquilándolas, eso es un concepto que para mucha gente chirría, que lo público... ¿Cómo lo público se puede vender, entre comillas, ¿no? Es decir, ¿cómo alquilas a qué? ¿A una boda? ¿A una comunión? ¿A qué lo alquilas? Pues, y hay también un cambio de mentalidad muy importante, donde hay que decir, miren, no, es que son espacios públicos que se tienen que alquilar. Y se tienen que... Primero porque muchas pequeñas empresas encuentran que tienes un salón de actos o que tienes un patio donde pueden hacer una actividad donde, bueno... En un entorno diferente y muy agradable, donde además es un dinero público que se ha invertido en hacer esas infraestructuras y que lo que no pueden es estar cerradas porque como no hay ahora dinero público para hacer cosas, pues lo cerramos. No, bueno, pues no hay dinero público, pero sí puede haber intereses privados legítimos en usar ese tipo de infraestructuras. Y entonces hay que también hacer un cambio, ¿no?, de cómo vemos lo público desde la administración y entender que no está mal relacionarse con los empresarios, no está mal, pues en otros momentos, por ejemplo, el Museo del Cosmos ha recibido y recibe patrocinios para hacer algún tipo de módulo en concreto de alguna empresa que le interesa colaborar con nosotros en el desarrollo de algún módulo informativo. Por ejemplo, estamos cerrando, para terminar, un convenio con CEPSA, bueno, pues para hablar sobre la industria del petróleo, que nos afecta y que además hay que también tenerla desde un punto de vista científico, cómo se ha ido desarrollando. Bueno, pues eso hasta qué punto pues algunas personas pueden considerar que dónde está la línea entre lo público y vendernos, ¿no?, a lo privado. Pues estamos en un proceso, pero que es absolutamente necesario y como ejemplo el año pasado hicimos una gran feria que se llamó Floricultura en Valle de Guerra, donde trabajamos con los productores de flores de la zona, les preparamos una exposición muy importante, hicimos una feria donde ellos pudieron vender sus productos en nuestro museo, flores, hicimos mucho y tuvimos financiación externa, patrocinios externos para ese tipo de actividad. La fundación, lo tengo aquí apuntado porque no me lo sé de memoria los nombres de todos, perdonen. Porque de Caja 7 era la fundación que tienen, precisamente, Pedro Modesto Campos, pero también sin ningún tipo de productos de cervecera Canarias, que no eran, evidentemente no fueron cervezas, pero sí también de pues, agua, Fuente Alta, perdón, también nos patrocinó no con dinero, pero sí con elementos, y yo creo que son las vías que desde lo público se pueden seguir haciendo y buscando, además de conseguir una cosa que es más que no se ha hablado mucho, que es que se considere el mecenazgo como un éxito social. Es muy complicado y desde luego instituciones como museos es muy complicado hacerle entender a la gente que apoyar un ala de un museo, por ejemplo, que nosotros le pondríamos una placa encantadísimos, eso no tenemos problemas, pero eso también es un beneficio social y es tanto para la sociedad como para la persona o empresa que lo hagan. Y ese es un tema que en España no existe, pero en Canarias todavía menos. Y hay que hacer una labor de explicación a los posibles mecenas, que no son patrocinadores, a los posibles mecenas de la importancia de su colaboración. Muy bien, muchísimas gracias. Y por último, tiene la palabra don Jorge Violán Acevedo. Muchas gracias, muy bien, María, me ha gustado mucho tu intervención. Bueno, yo estoy aquí como presidente de una asociación de Unión Profesional de Canarias. Eso implica
que nuestros asociados son colegios profesionales radicados en Canarias. Bueno, pues estamos en torno a 22, aunque nos falta probablemente unos cuantos más para que seamos todos, en torno a 17.000 colegiados profesionales. Y en definitiva, pues representamos, o represento en este caso, pues a los profesionales. Y yo creo que de una manera muy singular, porque también entiendo que todas las personas que se dedican a las artes, a la cultura, son esencialmente profesionales, ¿eh? Y eso así lo fueron desde el principio de los tiempos, ¿no? Y ese valor singular que tienen los profesionales, ya los vieron los Médici en la época del Renacimiento, cuando de una manera muy singular también supieron entrelazar esa interdisciplinaridad. Cuando querían hacer alguna actuación, tomaban no solamente a los arquitectos, a los médicos, a los artesanos, a los artistas, ¿verdad? Porque querían soluciones de consenso. Yo creo que en este momento, donde hay una jornada que hay que felicitar a la alcaldía, al Departamento de Cultura, naturalmente a su concejala, y porque esta es una iniciativa que nos pone en un momento, en una circunstancia donde dice jornada de nuevos retos, ¿no? Estamos probablemente ante nuevas organizaciones en tiempos de caos, ¿no? Aquí ha quebrado los principios de la justicia y la equidad, se ha gestionado durante muchísimos años y probablemente generaciones los privilegios, ¿no? Y en eso, en parte, probablemente, también es el motivo de este escenario tan tétrico, tan triste, ¿no? Pero yo soy de los que apuesta, o de los que probablemente todos nosotros apostamos porque estamos aquí, es en convertir este momento de dificultades en un momento de singulares oportunidades, ¿no? ¿Y cómo? Pues necesariamente tenemos que apostar desde esta mesa y desde todas estas emociones que nos llevan en este salón, en aflorar, en poner en desempeño las cuestiones más sencillas, ¿no? Las cuestiones donde nos lleve la emoción, donde podamos reivindicar lo que queda bonito decirlo y en ocasiones difícil materializarlo, ¿no? Hacer valer la moral y especialmente la ética, donde probablemente tenemos que cambiar y renunciar a algunos de esos privilegios que la cultura, nuestra tradición, parece que es la única manera que hemos podido salir adelante. Por eso yo creo que este momento de replantearlo casi todo, ¿no? Me da un poco, bueno, de mucha alegría por un lado y por mucha tristeza también, al parecer, hombre, en la medida, aunque la ponencia ha sido fantástica, especialmente del señor secretario de Estado, donde parece que está todo escrito ya. O sea, que lo que estamos hablando aquí parece que no va a tener trascendencia, pues eso está todo escrito. Yo lo que a mí, a modo de reivindicar, ¿verdad? A modo de reivindicar, me gustaría que esta nueva organización, como decía Tom Peters, nuevas organizaciones en tiempos de caos, un libro muy interesante que me gustaría que leyeran, es que nosotros, en estas circunstancias donde tratamos de buscar una refinanciación porque la cosa pública, bueno, pues ha entrado en una crisis natural, porque así son las circunstancias, y tenemos que sacar de manera creativa alternativas para refinanciar este proyecto tan básico como es la formación, la educación y lo que es la cultura, que al fin y al cabo es de donde va a poder salir una mejora del estado de bienestar. Esto lo podemos hacer de una manera pues dicha tal cual nos lo cuentan. Yo lo que sugiero es que efectivamente que copiemos, estamos en un momento que podemos cambiarlo todo, que copiemos modelos de calidad que hay en el mundo. Ya podemos copiar en todo, en parte, pero lo difícil va a ser colocarlo en la cultura local. Pero lo que sí sería exigible es que se copiaran modelos de calidad. Y no nos ocupemos tanto de inventar modelos, sino de copiarlos y traerlos a nuestros entornos. Porque nos preocupa a nosotros, los que estamos aquí, es que talentos, que son chicos jovencitos que están en sus colegios y tienen talento para la ciencia, para las artes, para las letras, para la pintura, para la música, y que estén absolutamente desabastecidos desde las instituciones, porque las instituciones, yo me dedico a la asesoría jurídica, ya se encarga de determinar quiénes van a tener esos privilegios. Y los talentos de nuestro pueblo quedan absolutamente vacíos. Y debería de alguna manera poner en desempeño para que el mecenas, el que quiera, una persona física que quiera destinar 5.000 euros al año, pueda hacerle becas directas a la persona que quiere que lo perciba, ¿verdad? Tenemos que hacer algo de esta manera. Porque, mira, Tom Peters es un profesor de la Universidad de Stanford que tuve oportunidad de conocer hace apenas 8 meses en Madrid. Él venía a postular una ponencia muy interesante en Export Management
Y quería simplemente hacer una referencia de una herramienta muy útil. Dice, mire, ahí, bueno, pues la carrera de ingeniería en neurociencia, pues una ingeniería, como puede ser aquí, pues yo cualquier cosa, pues no son 5 años, son 3 años, ¿verdad? Y bueno, allá en Stanford, que es la segunda universidad del mundo, vale un curso académico 80.000 euros, ¿vale? 80.000 dólares. Cada curso son 3. Aquí en España, pues de una manera distinta, ¿no? Una carrera de ese tipo aquí en España, pues costaría lo que sea, pero serían 5 o 6 años, ¿no? Bien, lo que haría un alumno aquí en España para un primer curso, bueno, pues 2 semanitas, a ver, las 2 primeras semanas, ¿qué haría ese alumno? Oye, pues estaría a ver cuál es el nivel tuyo de funciones, física, biología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues allá lo que dijo PJ Fu, dice, bueno, nos dieron una tablita de madera, ¿verdad? Con 2 imperdibles, un clic, un alambre, un imán, una pila, y lo que nos dijeron, mire, ustedes en 2 semanas van a elaborar un motorcito para que rule, ¿no? Oye, pues se dedicaron esos chicos de primer curso en las 2 primeras semanas en esa Universidad de Stanford a hacer un motorcito. Y bueno, a las 2 semanas, que efectivamente eso puesto en euros, más de 3.000 euros, ¿verdad? Bueno, pues roló. Y cuando lo terminó, le dijo el profesor, bueno, sepan ustedes que este principio tan básico y tan sencillo de motorcito es el mismo principio que rige en el acelerador de neutrones de Suiza. Dicho de otra manera, aquí lo que pretendemos es que lo que premiamos en España es disco duro, es capacidad de replicar y memorizar y replicar, y si lo entona uno mejor, gana la oposición, ¿verdad? Aquí tenemos que modificar muchísimas cosas. Creo que este es un momento singularmente interesante para modificar muchas cosas. Hay que echar abajo los privilegios, de esa comisión, a ver quién da, a quién voy. Pero bueno, yo tengo clientes, empresas, me dedico a la asesoría, y abordar un proyecto para que la atribución económica de una empresa entre dentro de ese capítulo me va a costar mucho más de lo que va a poder dar mi cliente, ¿verdad? Lo que tratamos y queremos hacer posible es que esto se haga de una manera útil, fácil y asequible. Y no hay que complicarlo mucho, hay que copiar modelos de calidad y acoplarlo a la cultura local. Por tanto, yo le agradezco nuevamente la paciencia que han tenido, pues un poco de oír un ratito, agradecerle muchísimo la iniciativa, especialmente también a la productora y asportilla Vicky Bastos. Me parece un momento singular. Me gustaría que todos los que estamos aquí nos quedemos hasta el último día oyéndonos a todos, porque creo que tenemos muchísimas cosas que aprender, y no de una manera muy compleja y sofisticada, sino de una manera muy útil, muy sencilla, pero especialmente que emocione suficientemente como para que las personas abordemos ese reto de una manera honesta. Muchísimas gracias. Bien, si el hambre y ustedes lo permiten, se abre un turno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a la mesa, ¿tiene alguna duda? La verdad es que se han dicho cosas tan interesantes que habría que prolongar esto, bueno, mucho tiempo. Porque cada una de las intervenciones se pueden hacer preguntas o críticas de lo que se ha dicho. Ha desaparecido. Es el que más nos interesa ahora en este momento. Entonces, nos hemos quedado un poco mudos. Pues no está. Yo creo que yo pueda contestarle. Disculparlo porque tenía que estar a las 3 en otro lado y se tuvo que marchar. No sé. No sé si tendrá algún tipo de dato o estadística o nos puede indicar más o menos según su experiencia, en este caso en la COE y en los jóvenes empresarios, de qué interés hay ahora mismo entre los jóvenes empresarios por proyectos culturales, sean de cualquier tipo, audiovisual, histórico, cultural, lo que sea. Si tiene algún tipo de dato al respecto. No tengo datos concretos. Sí es cierto que la organización en la que yo presido, los jóvenes empresarios, debemos ser la generación que realmente cambie un poco la mentalidad, porque es cierto que hasta ahora, desde el punto de vista empresarial, no habíamos tenido la motivación suficiente para
para el tema cultural. Entiendo que la generación que yo represento sí debemos de motivar un poco ese cambio y partiendo de la base que evidentemente la idea de una empresa es la de ganar dinero y ese debe ser el principal motor, esto es perfectamente compatible con lo que comentábamos antes, ¿no? Que podamos hacer iniciativas conjuntas con la Administración para un poco fomentar este tipo de proyectos. Yo, la asociación que presido es multisectorial, hay de todo tipo, y sí tengo un porcentaje que puede ser en torno al 8% de empresas dedicadas al tema cultural, y algunas de ellas muy enfocadas a las nuevas tecnologías, desde portales de internet donde se ofrezcan los eventos importantes culturales de la zona, en el caso de Canarias, ¿no? Pero no sabría explicar o especificar un porcentaje concreto de proyectos que se presentan, no tengo el dato. A ver, no sé si exactamente esto es una pregunta o un comentario, ¿no? Pero yo creo que todos estamos siendo espectadores de un cambio de modelos en muchas cosas, ¿no? Los que trabajamos en cultura en Canarias, sea como empresa o como profesionales, no hemos visto en los últimos 2 años, digamos, que lo que era toda la política de incentivos vía subvenciones ha desaparecido, ¿no? Y eso obviamente hace que el trabajo y los recursos para poder desarrollar tus actividades pues hayan desaparecido, ¿no? Eso, por supuesto, que ha puesto en duda, y qué lástima que no esté el nuevo director de Cultura, ¿no? Pero eso ha puesto en duda que la fórmula que venían, digamos, desarrollándose para el apoyo público a la cultura pone de manifiesto que no funcionó. O sea, de hecho, la mayor parte de los recursos se destinaban a la generación o a la creación, digamos, de las obras, por ponerte un caso, ¿no? No había normalmente recursos para la promoción de las obras. Es decir, o sea, yo trabajo básicamente en música, ¿no? O sea, si tú vas a hacer un disco, venía el Canarias Cultura en Red, te daba un apoyo que te permitía ir a un estudio de grabación, sacar 500 ejemplares del disco, etcétera, ¿no? Pero eso solo era crear el disco, la música. Lo mismo le pasaría a los que hacían un cortometraje o los que escribieran un libro, ¿no? Bueno, el tema es que evidentemente si tú solo haces eso, lo que ocurre posteriormente es que, y no lo promocionas, es que la obra queda huérfana, no va a ninguna parte. Es el mismo caso que ocurre con lo que comentaste tú del tema de los museos, ¿no? O sea, si no conseguimos que la gente vaya o no... Hombre, a ver, yo soy pintor, cuando tú pintas tienes claro que la obra no está terminada hasta que no está en una exposición colgada y no la ve un espectador. Básicamente ese es el tema, ¿no? He escuchado mucho hablar de lo que las políticas de mecenazgo y del tema de cuáles son las subvenciones o las ayudas posibles, ¿no? Yo creo que todos un poco aquí también venimos a escuchar a ver qué es lo que hay, ¿no? Pero tampoco tengo claro que si está claro que por una parte ha cambiado el modelo, ahora mismo haya un cambio de enfoque, entendiendo de que la política tal como se desarrolló de apoyo durante todo este tiempo no ha conducido ni a generar circuitos, ni a generar industria, ni a generar empresas. Vamos a ver, no podemos pedirles a los artistas que sean empresarios necesariamente. O sea, si yo hubiera sido empresario, en mi cabeza habría estudiado empresariales, no bellas artes, vamos. Es como bastante lógico, ¿no? Entonces, pero claro, evidentemente, si no se dotan ciertos cambios en los modelos o ciertas iniciativas como para que se puedan desarrollar las iniciativas, lo que nosotros estamos creando, igual me estoy enredando un poco, ¿no? No vamos a ninguna parte. Y si solamente estamos pensando en que también hay un mea culpa por parte nuestra, ¿no? Que si no vamos a solo crear cosas y buscar apoyo público para poder crearlas y no buscamos vías por las cuales se puedan promocionar esos trabajos, evidentemente no vamos a ninguna parte.
ni ustedes ni nosotros, porque hace mucho tiempo la gente que estaba en cultura daba apoyos públicos, a ver, todos lo hablábamos como para buscar votos, ¿no? Un poco por esas vías, ¿no? Con lo cual simplemente lo que tuviera más repercusión, pues era como más apoyado tal vez, ¿no? Agrupaciones musicales de 45 músicos, pues evidentemente eso era mejor darle una solución a ellos que a una banda de jazz que tenía 3. Eso está ahí, o sea, es cosa de revisar números y te vas a dar cuenta que esas cosas pasaron, ¿no? Ahora, el tema está en que ahora mismo tenemos necesidad de un cambio de modelo. Y no veo que aquí se esté hablando de ningún tipo de cambio de modelo. O sea, simplemente estamos frente al mismo modelo que hemos tenido durante todo este tiempo, pero con menos dinero. Y ahora mismo, por ejemplo, las ayudas públicas que venían, digamos, de la administración central, yo veo bastante difíciles que nosotros como profesionales o como empresas podamos acceder a ellas. O sea, si estamos hablando de cuánto eran 2.200.000 euros, y el presupuesto de Canarias entiendo que era bastante más antes, no sé. ¿Qué hacemos nosotros mandando un proyecto a algo como eso que, digamos, ataca a toda España, ¿no? Evidentemente, claro, queremos un poco respuestas, ¿no? Y obviamente también hay que cuestionarse todos un poquito y ver cuáles son realmente las vías, ¿no? Aquí deberíamos estar como para buscar esas vías, porque es que no veo que la ley de mecenazgo vaya a solucionar esto, ¿sabes? Evidentemente a los artistas no se les puede pedir que den soluciones, son, digamos, los políticos y los empresarios quienes deben proponernos fórmulas como a poder seguir trabajando. No sé si esto es una pregunta o un comentario. Está muy bien. No, yo no le puedo contestar porque no estoy en la mesa, pero recojo. Yo simplemente te recomendaría, a los efectos de que puedas materializar esas expectativas de poder poner tu desempeño como artista en cualquier ámbito, es que se asocien, o bien colegios, se colegien. Puede constituir un colegio profesional, que son instituciones de derecho público, multidisciplinar de artistas, y eso está disponible, ¿vale? Y los colegios profesionales, a través también de Unión Profesional, podemos ayudarles a la constitución del colegio y a que ustedes tengan una representación institucional de sus intereses. Y luego la materialización de cómo ustedes se cohesionan para poder hacer polos o poder presentar obras y tal, bueno, pues a través de los colegios pueden ser una herramienta de utilidad. Pero desde luego no les va a venir del cielo, y me temo que la nueva ley de mecenazgo, aunque tenga inquietudes en conseguir, muy probablemente, salvo grata sorpresa, probablemente no lo consiga. Porque no sé por qué, pero me da la sensación como que será más de lo mismo, no sé. Ojalá no. Bueno, quizás no, pero de todas maneras vuelvo a su comentario. Yo creo que es importante lo que ha dicho, y si alguien recoge lo que se dice en estas mesas, me parece que es muy interesante abrir una parcela para hablar de temas que son a debatir, que yo creo que es muy importante lo que usted ha dicho. Yo creo que hay muchas cosas que no hemos hecho bien y que hay que debatirlas, que hay que ver por qué se hicieron mal para no volver a hacerlas. Yo pienso que en ese sentido el público es el que tiene la palabra. Y yo también en esa mesa futura, que ojalá exista, donde se debatan cosas, lo primero que debatiría es qué es lo público, porque no queda claro, nunca está claro. ¿A qué llamamos lo público? ¿Es lo del pueblo? ¿Es lo que se hace público? ¿Quién genera eso? ¿Quién lo distribuye? Eso es un tema que yo creo que hay que debatirlo, pero muy en serio, porque la democracia ha cometido muchos errores y uno de ellos ha sido confundir lo público con otras cosas.